Bendiciones, muy buenos días. Les saludo desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, Alicante, el pastor José Luis Ardila, para compartirles un mensaje de la palabra de Dios en este día. Como título me gustaría mencionar cómo tener un encuentro sobrenatural con Dios. La palabra de Dios nos muestra a muchos hombres y mujeres que sus vidas fueron transformadas a causa de ese encuentro. Sus vidas fueron completamente llenas de Él. Sus vidas nunca más pudieron ser las mismas una vez se encontraron con el Señor. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, la palabra nos habla de hombres como Abraham, como Moisés, como Saulo de Tarso, quienes tuvieron ese encuentro de manera sobrenatural con Dios. Y ese encuentro provocó un cambio en el destino de ellos, en la vida de ellos, y los llevaron por caminos que nunca se habían imaginado. La palabra enseña cómo ellos tenían trazados unos destinos, ellos tenían unos sueños, unas metas, pero Dios se encontró con ellos en algún momento de sus vidas y los caminos de ellos fueron transformados y cambiados. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice: el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Mira, para Moisés no era nuevo que una zarza ardiera en el desierto. Estaba habituado, llevaba 40 años viviendo en el desierto. Sabía que el calor provocaba que la zarza se encendiera en fuego. Pero lo que le llamó la atención es ver una zarza que no se consumía, que no se apagaba. Esa zarza permanecía ardiendo. Y eso es lo que motivó a Moisés a acercarse. Esa fue lo que despertó en Moisés la curiosidad de ir a ver por qué esa zarza no se apagaba. Y es cuando Dios en medio de la zarza le habla y él tiene un encuentro con Dios, donde recibe esa asignación, ese llamado que llevó durante 40 años, aun a pesar de las dificultades, aun a pesar de todo lo que vivió en el desierto con el pueblo, de todos los temores, miedos que vinieron a su vida. Nada de eso pudo apartar la vista de Moisés del Señor. Al punto que cuando Moisés está ya para llegar a la tierra prometida, ya para entrar a las promesas, ya para entrar a ese lugar de leche y miel, de descanso, el Señor le dice: van a entrar, pero entrarán sin mí. Yo enviaré a alguien que les acompañe. Y Moisés dice una palabra que ha marcado mi vida desde que llegué a los pies de Cristo. Moisés le dice: si no es contigo, no me saques de aquí. Moisés le dijo literalmente: Señor, yo prefiero una vida en el desierto, pero contigo, que entrar a la tierra de las promesas, en la cual he esperado tantos años sin ti. Porque muchos prefieren las bendiciones, muchos prefieren tener y poder aparentar de que tienen, aunque tengan que sacrificar la presencia de Dios. Pero Moisés nos enseña que es mejor un día en su presencia que 1000 días fuera de él. Es una palabra preciosa. Y cuando él tuvo ese encuentro, al igual que Abraham tuvo un encuentro, si ustedes leen el capítulo de Génesis 18, Abraham se llamaba Abraham y Dios le cambia el nombre y le llama Abraham. Dios le dice: deja tu parentela y deja la casa de tu padre y dirígete al lugar que yo te mostraré. Y empieza un caminar hacia un lugar que aún no conocía, sin brújula, sin mapa, sin GPS, solo con una palabra que había salido de la boca de Dios. Él la recibe en su corazón y la activa y empieza a caminar en esa palabra. Él le dijo: yo te bendeciré y serás bendito donde vayas y serás de bendición a otros.
y tu mano nunca se extenderá para pedir, sino para dar. Siempre habrá bendición en ti, y te multiplicaré como arena en el mar y estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Y él le creyó. Y esa fe que tuvo Abraham provocó que al día de hoy sea conocido como el padre de la fe. El padre de esa fe que ha sido insertada en el ADN de toda persona que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Moisés, a causa de ese encuentro que dice la palabra en Éxodo 3, sacó al pueblo de Dios de la esclavitud y abrió los mares por el poder de Dios. Y otros hombres imitaron a estos hombres como Abraham, como Moisés, como Saulo de Tarso. Hombres como Josué, que permanecía constantemente mirando a Moisés, aprendiendo de él, honrándolo. Y Saulo también se convirtió en Pablo, siendo un hombre perseguidor de la iglesia, conocedor de la palabra, conocedor de la letra. Cambió todas las comodidades del Sanedrín, todo lo que significaba ser fariseo, erudito de la letra, por tener un encuentro con él. La Biblia lo refleja en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Como este hombre llamado Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice la Escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo tuvo un encuentro genuino y verdadero con Jesús. Un encuentro que transformó su vida. Dice la Escritura que quedó ciego. Y muchos eruditos de la palabra dicen que a esa hora, en el momento que Saulo caminaba a Damasco en el desierto, el sol del mediodía era tan fuerte que no podía levantar la vista del suelo. Tenían que caminar estos hombres con esos atuendos, esas mantas sobre sus cabezas, para cubrirse del sol incandescente. Y ese sol enceguecía. Pero dice la Escritura y dicen los eruditos que el resplandor de la gloria de Jesucristo fue tan grande que aún opacó la luz del sol. Y eso provocó que viniera esa ceguera temporal a la vida de Pablo. Pero de ahí en adelante Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y caminó conforme a ese llamado. El hombre que llegó a ser el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más influyentes de la palabra. 14 de 27 libros revelados por el Espíritu Santo a este hombre. Un gran hombre de Dios. Pastor, ¿y qué beneficios tengo yo en este tiempo, en este siglo, si tengo un encuentro con Jesús? Si tengo un encuentro con el Espíritu Santo. ¿De qué manera yo puedo ser beneficiado? Lo mejor que tú puedes hacer y tener es tener a Dios en tu vida. Cuando usted le dé la cabida al Espíritu Santo para que viva en su corazón conforme a la voluntad y al propósito de Él en usted, debe aceptarlo completamente en absoluta obediencia, sin entrar en controversias a dónde debes de ir, cuándo debes de ir. Ninguno de estos hombres entraron en discusiones si debían o no obedecer. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, un hombre que recaudaba dinero para Roma, un hombre que trabajaba para Hacienda, lo podríamos decir en este tiempo, recaudador de impuestos,
No echó en menos la presencia de aquel que tenía delante y lo dejó todo con tal de seguir a Jesús. Hay algo que tú y yo recibimos cuando Cristo se convierte en lo primero en nuestra vida, y es la unción del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos esa unción del Padre a través del Espíritu de Dios. No podemos hacer nada sin la unción del Espíritu Santo. Jesucristo no entró al ministerio hasta que fue bautizado por el poder del Espíritu de Dios. Cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, empezó a operar en su ministerio, empezó a proclamar el Evangelio con demostración de poder y de señales y de maravillas. Y otra cosa que sucede cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando nuestra vida ha sido cambiada y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, es que hay un nuevo caminar. Esa necesidad de rendirnos a Él. Esa necesidad de entregar nuestra vida por completo a Él. Dice la palabra en Hechos 2:14, en Hechos 2 del 1 al 4, Él se despojó de todo su esplendor y autoridad divina, aunque no de su naturaleza divina. Él mismo se vació y empezó su vida en la tierra desde cero, como cualquier ser humano, dependiendo completamente del Espíritu Santo de Dios. Así como Jesucristo empezó de cero y renunció a todo, usted debe renunciar a la manera que tiene de vivir para que el Espíritu Santo pueda venir a morar. Despójese en este momento de toda altivez, soberbia, egoísmo, celo, contienda, para que el Espíritu Santo encuentre morada en su vida y en su corazón. Y cuarto, anhélelo más cada día. No se conforme solamente con un nuevo nacimiento. No se conforme solamente con leer la palabra. No se conforme solamente con escuchar prédicas y bosquejos acerca de Jesús. Anhélale más cada día. Invítale cada día. Como en esta mañana, en esta hora, yo te invito a que le digas: Espíritu Santo de Dios, hoy quiero conocerte cara a cara. Hoy quiero saber lo que sintió Jacob cuando le dijo al ángel: no te soltaré hasta que no me bendigas. Hoy quiero entender aquello que vino al corazón de Abraham, que dejó su tierra y su parentela, dejó las costumbres, dejó la casa de su padre y se fue para seguir una voz que le habló en el desierto. Hoy quiero saber lo que sintió Saulo de Tarso para abandonar su posición en el Sanedrín, para seguir a pesar del dolor, del sufrimiento, a aquel que se le apareció camino a Damasco. Hoy quiero saber lo que sentían aquellos hombres como Pedro, que aun a pesar de que lo crucificaron, a pesar de que lo golpearon, no se cansaba de predicar el evangelio del reino. Aun cuando le amenazaron, dijo: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque te persigan, aunque te vituperen, aunque te critiquen, aunque te juzguen y señalen, no importa. Jesús es nuestro galardón. La eternidad con Él es la mayor recompensa, el mayor regalo que un día recibiremos. Pasar la eternidad junto con ellos en el cielo. Disfrutar de la presencia del Espíritu de Dios. Disfrutar de la presencia del Hijo en esta tierra es lo mejor que tú y yo podemos experimentar. Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No puedes encontrar vida fuera de Él. Dile: límpiame, Señor amado. Yo quiero caminar contigo, Señor. Quiero sentirte más. Necesito la unción que viene de ti. Padre, esa es la oración en esta mañana para toda persona que escucha este mensaje. Que podamos vivir una vida de obediencia completa a ti, como lo hizo Abraham, Moisés, Señor, aun con sus defectos y carencias, Señor, pero nunca cuestionaron tus decisiones.
Enséñanos a obedecerte y aparta de nuestras vidas toda necedad. En el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, en tu nombre a todo oyente, declarando que tu palabra nunca vuelve vacía y da el fruto conforme para lo cual es soltada. En el nombre que es sobre todo nombre. Dios te bendiga.